Hola a todos, buenos días. Soy Carlos Maslatón, juntamente con Germán Gegenchat, en nuestro programa diario desde Radio Cabanac Internacional, transmitiendo para Argentina y para el mundo desde la planta 18 del edificio Cabanac, ubicado en la capital argentina. Estimados oyentes, tremendos los momentos políticos que estamos viviendo. Sigue desplazando la política, la economía en este verano incipiente. El día 18, con la matanza del fiscal Nisman, cambiaron las reglas de juego en la República Argentina. Recibimos un mensaje de parte del gobierno kirchnerista de que estos límites que no se podían traspasar, que era matar a adversarios políticos, pues ya no existen más. Volvemos a reglas de juego que nos recuerdan, por supuesto, a los años 70, donde uno sabe cómo comienzan los incidentes, pero no sabe cómo termina. Yo interpreté desde un primer momento que a Nisman lo había matado el gobierno y sigo pensando lo mismo. Cada día estoy más convencido que la orden de ejecutar al fiscal Nisman, el investigador de la causa AMIA, y la ejecución efectiva vino por parte de elementos del gobierno nacional. Cuando digo elementos me refiero a la ejecución, porque la orden fue dada por la presidenta de la Nación. Yo lamento tener que decir esto, pero los discursos oficialistas, todos los días tenemos a alguien del gobierno que se sigue embarrando cada día más. Cada día dice algo que confirma que fueron ellos. Ayer creo que fue este señor Foster, el que tiene un organismo que se llama, no sé, Dirección Nacional para el Pensamiento Nacional, una cosa totalmente estrafalaria que nunca se supo para qué estaba este organismo. Dijo, y veníamos pasando un verano alegre y Nisman lo arruinó con sus denuncias. Yo en su lugar hubiera dicho, mire, estábamos pasando un verano más o menos bueno, tranquilo dentro de todo, con la situación controlada, y tenemos la mala noticia de que muere el fiscal Nisman. Hubiera dicho eso, pero en lugar de decir muere el fiscal Nisman, que es lo que cualquier persona de bien razonable, aún sin estar de acuerdo con él, diría, dice no, nos arruinó el verano con las denuncias. ¿Qué les pasa? Perdieron sensibilidad política kirchnerista, antes disimulaban un poco más. Y este es el cambio que yo veo, no les importa ya disimular. Hace 2 días, hoy es jueves, ¿no? No me acuerdo si el lunes o el martes, no, el martes estuvo aquí el compañero Gamal. El compañero Gamal, que había estado ya varias veces con nosotros en FM Identidad, es un militante del kirchnerismo, no es un nombre real, es un seudónimo. Yo periodísticamente decidí protegerlo y nunca voy a decir quién es. Si alguien me pide no ser identificado, periodísticamente yo voy a respetarlo, para siempre es una obligación de carácter moral. Pero alguien dice, bueno, pero ¿por qué entrevistas a alguien que no da su verdadero nombre? Bueno, porque me importa lo que dice, me parece interesante lo que dice y vale la pena escucharlo. En este sentido, nos ha mandado un email un fiel oyente de todas nuestras audiciones, que se llama Eduardo Abrevaya, que había estado ya con nosotros en 2 oportunidades en el estudio de FM Identidad el año pasado. Me manda todos los días un comentario, Eduardo Abrevaya. Muchísimas gracias, amigo, siempre por estar siguiéndonos y, bueno, por tus tan interesantes reflexiones políticas, que a veces tenemos tiempo de comentarlo o se justifica comentarlas como en el día de hoy. Eduardo Abrevaya, en una postdata de un email que me manda el día 27, hoy es 29, dice, hoy escuché hablar en tu programa a ese tal Gamal de milicias armadas listas para defender a Cristina. Sí, esto es efectivamente lo que dijo Gamal, que esta tentativa de insurrección contra ellos, de golpe, que fracasó, que si lo intentan, ellos tienen milicias armadas para defender a Cristina. Y dice, no me importa lo que ésta haga o diga, esto me dice Eduardo Abrevaya, pero me critica y me dice, la verdad estoy sorprendido de que hayas dejado pasar la oportunidad para profundizar el asunto, para profundizar el punto, porque no hace falta decir la gravedad que el asunto importa. Sí, acepto la crítica, la verdad que había tanto para hablar que a mí se me pasó, pero no creas, amigo, no crean, estimados oyentes, que esto fue intencional, simplemente no se dio en la conversación. Pero esto, un militante del kirchnerismo que venga aquí a Radio Cabanac y diga que están las milicias preparadas, confirma
lo que siempre sospechamos, que es el giro desde el año 2009 en adelante del kirchnerismo, que era un peronismo de mala calidad, común y corriente, destinado a pasar historia como un gobierno malo, de baja calidad, corrupto, que se va reconvirtiendo con el paso del tiempo y con los años en un proyecto ya, como les gusta decir a ellos, nacional y popular, que yo lo traduzco a chavista. El kirchnerismo es el chavismo de la República Argentina, es cada vez más chavista, no cada vez menos chavista. El gobierno podría haber intentado, por ejemplo, a principios del 2013, no principios del 2013, pero mediados del 2013, después que no pudo reformar el Consejo de la Magistratura, podría haber intentado, después de la enfermedad de Cristina Kirchner en noviembre del año 2013, cuando asumen Kicillof, ¿se acuerdan de esa época cuando asumen Kicillof con Capitanich? Podría haber intentado un cambio. Es más, yo mismo en ese momento, recuerden, varios me han criticado, hace un año yo dije, bueno, demos la oportunidad a estos tipos para ver si hacen algo distinto. No, no hicieron nada distinto, al revés, son cada día más fascistas, más chavistas, más totalitarios. Y esto lo vemos en la economía, y lo vemos en la política, y lo vemos en el manejo de los poderes públicos, lo vemos en su vocación totalitaria extrema con la justicia. Ayer mandaron al reemplazante de Zaffaroni. Yo no sé cómo había gente hace 2 meses cuando Zaffaroni dijo me voy, o 3 meses, dijo qué bueno se va Zaffaroni, ahora viene. No, va a nombrar otro para que esté para siempre. Saben cómo son los jueces de la Corte, ¿no? No es que se pueden cambiar así nomás, hay que hacer un juicio político para sacarlos. Hay que hacer algo como lo que hizo Kirchner en el año 2003-2004 con los jueces que venían de hacía 20 años nombrados, algunos 10, otros 20, depende. Este es el problema, es decir, ellos están tomando el Estado argentino para sí, están kirchnerizando las estructuras básicas, centrales y permanentes del Estado argentino, porque ellos dicen, esta es la construcción de estos proyectos totalitarios como son el chavismo y el kirchnerismo, o como puede ser Evo Morales en Bolivia o Correa en el Ecuador, dice, bueno, las elecciones no me importan, pase lo que pase con las elecciones, o el sandinismo en Nicaragua que da elecciones, dice, no importa, una cosa son las elecciones, que será para elegir algunos cargos, inclusive a veces puede gobernar otro presidente distinto de mi partido, pero el Estado lo manejo yo. Es como que mi partido queda institucionalizado para siempre. Esto me hace acordar en los años 70 el delirio de algunas fuerzas armadas en América Latina que gobernaban, o de las fuerzas armadas portuguesas. ¿Se acuerdan de las Fuerzas Armadas portuguesas que hicieron el golpe en el 74, que costó muchísimo sacarlo? Decían, bueno, ok, hay elecciones, pero paren un poquito. El Estado se compone de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y además hay un movimiento de las Fuerzas Armadas que forma parte institucionalmente del Estado y que es un poder más por el cual hay que filtrar un montón de cosas. Esto como lo permanente. Ahora, el Consejo de las Fuerzas Armadas, el movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA se llamaba en Portugal, era elegido por ellos mismos, o sea, no es que era un cargo electivo, como puede ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Entonces decían, bueno, ustedes jueguen lo que quieran en política, pero el fondo del Estado lo manejo yo soy el último filtro constitucional. Los partidos políticos que no tienen origen militar, que son de vocación totalitaria, como el sandinismo, el chavismo o el kirchnerismo en Argentina, ellos sienten lo mismo, no van a ir a la facultad de Derecho, en la clase de Derecho Constitucional, a plantearlo de esta manera, pero es la forma en que ellos actúan. La forma en que ellos actúan es decir, mire, no importa, gane quien gane, la revolución no tiene vuelta. ¿Por qué no? Porque yo lo digo. O sea, hay cosas que usted no las van a poder cambiar. Esto es lo que nos está diciendo todos los días la corrupta presidenta argentina, Cristina Kirchner, y la banda de delincuentes que la acompañan en el manejo del gobierno desde el 2007 en adelante y desde con Kirchner desde el 2013 en adelante. Por eso vienen con el proyecto de los servicios de inteligencia. Esto va en línea con lo que dijo Germán Hegenschat durante todos estos días. Es decir, ¿por qué le convino al gobierno la muerte de Nisman? ¿Por qué le convino? Bueno, ahora aprovecha y dice, ahora manejo los servicios de inteligencia, todos los arranco de cero.
pongo a toda la CAM por ahí para controlarlos a ustedes y lo voy a apretar y si hace falta ejecuto y mato. Con inteligencia, con banda, con lo que sea, armo todo para que parezca lindo. Pero este es un ente permanente del Estado. Otro ente permanente del Estado que también representa la vocación fascista y totalitaria es el AFSCA, lo que antes era el CONFER, también, esto de ellos, esto los medios lo controlamos nosotros, los servicios de inteligencia lo controlamos nosotros, cualquier cosa que pase en el país no importa, esto es para nosotros para siempre. La justicia, por supuesto que la controlamos nosotros, no solamente los cargos que pueden ir cambiando con el cambio de gobierno, sino los permanentes de la justicia son nuestros. Entonces, el que venga, vamos a suponer que se nos ocurra dar elecciones libres, que yo es una gran duda que tengo respecto del kirchnerismo, si este año vamos a tener elecciones libres o no, pero ellos lo que nos dicen es, aún en el supuesto de que seamos buenos, magnánimos y demos elecciones libres y no cometamos fraude, el presidente que viene va a poder hacer muy poco, porque el presidente que viene no va a poder gobernar porque los organismos permanentes del Estado argentino son kirchneristas por definición política. Lo que ellos están haciendo, lo que está haciendo el kirchnerismo es modificar la Constitución, crear poderes permanentes basados en su ideología chavista que van a chocar contra cualquier no kirchnerista que quiera gobernar. Y además, si se les ocurre, una vez que dejamos, por ejemplo, que un Macri o un Massa gane las elecciones del año 2015, después cuando queremos lo volteamos, le hacemos la vida imposible porque somos los dueños del Estado. Este es el mensaje, nosotros somos los dueños del Estado y hacemos lo que queremos. Estamos tomando nota, señores kirchneristas, de la basura que ustedes son, de la falta de principio de los ladrones que son, de la imposibilidad que tienen de competir contra el resto del espectro político en elecciones libres y democráticas. Ustedes no se bancan un mano a mano con los partidos políticos sin usar los fondos del gobierno para comprar voluntades políticas. Ustedes no son capaces de sacar leyes democráticamente por los mecanismos de la Constitución, mandar un proyecto de ley que sea votado. Ustedes trabajan diputado por diputado, senador por senador, comprándolo o amenazándolo, condicionándolo para que vote. No se bancan unas elecciones en la provincia de Buenos Aires o en ninguna provincia argentina sin confundir el Estado con el gobierno y con el partido. Para ustedes es lo mismo, Estado, gobierno y partido es lo mismo. Y esto es la esencia del totalitarismo. Por eso que Argentina no es un país democrático. Yo lo digo hace muchos años, he sido muy criticado por hablar de esta manera. Yo digo que en Argentina no hay que no hay democracia y que vivimos bajo el totalitarismo. ¿Por qué? Porque el partido que gobierna se confunde con el gobierno y con el partido. Estado, partido y gobierno cuando se fusionan, esto es el totalitarismo, esto es el fascismo del siglo XXI, con el cinismo político de que dice, no, ¿ves que somos democráticos? Te damos elecciones arregladas, con la gente comprada, y si no está la gente comprada, o no es suficiente la gente comprada, porque este es el problema. Ellos pueden comprar 15, 18, 20% de la población. ¿Cómo hacen con el resto? ¿Cómo se llega al 45 constitucional que se necesita para que no haya una segunda vuelta? Bueno, esto se consigue con fraude electoral. Si fueron capaces de matarlo a Nisman, yo creo perfectamente, kirchneristas, que ustedes están preparando el fraude electoral. Y por eso que están tranquilos, por eso que ya ni siquiera calculan los costos políticos de las barbaridades que se mandan. Por eso que la presidenta, la enferma mental de la presidenta Cristina, con la silla de ruedas, no le importa más nada. Y puede nombrar el juez de la Corte, reformar los servicios de inteligencia, Gil Carbó ayer repudiada en el velorio del fiscal Nisman. Quiero decirles, amigos, yo estuve ayer ahí en la calle O'Higgins 2842. Era muy difícil llegar porque estaba cortado y hay obras por la zona, la vía del tren, un montón de matones de los servicios de la cámpora se veían por todos lados, policías. Es decir, cuando uno habla de policía ya
no hay que pensar más en la policía, lo que me protegen, es decir, es un poder al servicio de la represión del Estado kirchnerista. Llegué a estar a 50 metros de la casa fúnebre, hasta ahí se podía llegar. Traté de sacar fotos, vino un policía, me dijo, no, orden del comisario, no se puede sacar fotos. Le digo, ¿con qué fundamentos no se puede sacar fotos? Bueno, orden del comisario. Por supuesto, como no quise entrar en confrontación con el policía, después cuando se dio vuelta saqué la foto igual y la publiqué. Foto de que nada más que de la casa fúnebre, para decir, bueno, ahí está el velatorio del doctor Alberto Nisman. Lo que vi es una cantidad de gente indignada como yo nunca había registrado. La verdad, les digo, la gente lo quiere matar. Y todo el mundo, y no hay uno que no diga que fue asesinado por un escuadrón de la muerte del gobierno. Estas son las palabras que hay que empezar a usar. Represión, grupo de tarea, escuadrón de la muerte. Nuevamente, si fueron capaces de matarlo a Nisman, ustedes son capaces de hacer fraude electoral. Voy a reiterar algo que dije hace unos días. Yo he sido muy crítico del macrismo, muy crítico del PRO, muy crítico de los sectores radicales, supuestamente opositores, porque no me gusta ni cómo gobiernan, ni tampoco me gusta la tolerancia que han tenido con el kirchnerismo. Por eso me pareció que lo más opositor que había en el país era Sergio Massa. Sí, paradójicamente Sergio Massa era kirchnerista y ahora dejó de serlo. La política es futuro, el pasado no necesariamente te condiciona el futuro. Ayer lo escuché a Giustossi, media hora hablar. Giustossi, ¿cómo se llama? El segundo nombre, el nombre de Darío Giustossi, ex intendente de 3 de febrero, diputado nacional, que había encabezado con Massa, que había estado segundo con Massa en las elecciones del año 2013. Tremendo como opositor al gobierno, tremendo el acuerdo con Irán, contra el terrorismo. La verdad me pareció excelente Giustossi. Nunca me había gustado demasiado, pero ayer lo vi muy bien. Bueno, lo que decía recién, y ya le paso la palabra al compañero Germán Hegenchat, lo que decía es que he sido muy crítico del PRO y del macrismo. Después del día en que mataron a Nisman, decidí no criticarlo más por ahora. Me parece que hay que unir fuerzas para terminar con el kirchnerismo, ya sea mediante una alianza electoral, ya sea mediante un juego político distinto, pero como sea, a como dé lugar, el 10 de diciembre del año 2015, el kirchnerismo no tiene que gobernar más. Y el que llega al gobierno, hay dos nomás que pueden llegar al gobierno, uno es Massa, otro es Macri, lo que tiene que hacer es separar el Estado del gobierno, volver a restaurar la democracia republicana en Argentina, siempre tan afectada, deskirchnerizar el Estado. Sin fondo los kirchneristas desaparecen, se venden, se retiran, se exilian. Algunos, los que no están manchados con sangre o no están manchados con corrupción, tendrán oportunidad, como siempre sucede, de reciclarse e incorporarse a otros sectores del Partido Justicialista o del Movimiento Nacional Justicialista. Pero como sea, mi opinión es que hay que unir todas las fuerzas posibles para que esto no suceda nunca más. Buen día a todos. El velorio de ayer realmente fue en realidad un catalizador de lo que en general uno escucha en la gente que está desmovilizada, en el sentido de que no está acompañando todo el tema de Nisman personalmente, no va al velorio, a lo mejor no fue a la plaza y demás, pero en la conversación que uno tiene en los lugares de trabajo o en un café o almorzando con personas que además no es que ahora no vayan, sino que nunca participan de ninguna manifestación pública de contenido político, piensan igual, aunque lo expresan de otra manera. ¿Dónde lo van a expresar? A mí me parece que lo van a expresar en la urna y, lógicamente, yo comparto el tema de que existe un voto cautivo de alguna manera del oficialismo, no de este oficialismo en particular, sino que cualquier oficialismo lo puede tomar, que es un voto cautivo por razones económicas, ¿viste? Es que tiene una asistencia directa por parte del Estado y entonces
siempre vota oficialismo por temor de que ese beneficio le sea retirado, cosa que es absolutamente ridículo. Nadie va a retirar los beneficios a las personas que realmente lo necesitan, porque eso es algo que, más allá de que alguien lo puede considerar más o menos humano hacerlo, si vos haces un análisis frío de la situación, vos no podés desatender al 20% de la población y a su vez ejercer el poder político en un país. Entonces, desde todo punto de vista, esto no va a suceder. Pero sí, si vos querés mantener el poder y querés quedarte en el poder, aumentar tu voto cautivo no te viene mal. Entonces, la otra forma de gobernar para mantener esto es aumentarlo. Y para eso tenés que bajar la calidad de la educación y los ingresos de la población, es decir, empobrecer y embrutecer. Entonces, de esa manera, vos podés, desde el gobierno, ir suprimiendo las libertades políticas, manteniendo a la urna como, digamos, una parodia donde vos presentás opciones, pero con un solo ganador factible siempre. ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces se ha teorizado respecto a si la democracia es posible con más de un 20% de la población pobre. Necesariamente un sistema democrático y republicano necesita el desarrollo de la sociedad, el desarrollo económico, necesita ciudadanos libres, ciudadanos que vivan de su trabajo, que no dependan de los favores del Estado, para poder ejercer su libertad de opinión. Entonces, cuando nosotros vemos los fenómenos que se dan en algunos países de extrema pobreza con gobiernos autoritarios, bueno, ese es un círculo vicioso que se construye para su propia permanencia desde el poder. No es algo que nos deba extrañar en ese sentido. Sí nos debe alarmar en nuestro país ver el avance de la pobreza y la desigualdad social, porque lógicamente eso atenta contra el sistema democrático. Entonces es algo que debe ser reparado con gobiernos eficientes y que entiendan al ejercicio del gobierno no como un botín de una facción que la ejerce en beneficio propio, sino un ejercicio del poder como servicio y donde realmente se expandan beneficios para toda la población y no solo se trate del ejercicio de un derecho político o de un derecho social, o que se hable de términos que a mí no me gustan, pero viste que se habla mucho hoy de inclusión social y demás. Bueno, hay una inclusión entonces que es la económica. ¿Y cuál es? Es tener trabajo y poder bancarte con tu trabajo. A su vez, he tenido conocimiento y he visto encuestas en donde el tema de Nisman hizo caer la imagen positiva de quien no participa en las elecciones, que es la presidente, pero lo que he visto la coloca en el orden del 25%. A su vez, el sistema, uno de los problemas que tiene el kirchnerismo hoy día en el ejercicio del poder es que no tiene heredero. Es decir, la persona que tiene más votos es Scioli, pero, digamos, no les garantiza, no es un Maduro, digamos, no es un Maduro. El Maduro sería Uribarri para mí. Dentro del elenco cumple con todas las condiciones. Es decir, es un hombre como ellos, desde el punto de vista recaudatorio, y es un hombre de muy baja, digamos, de muy baja capacidad política como para generar algo diferente. A ver, Germán, vos decís que el equivalente del Maduro chavista es el Urribarri. Sí. Decís también que si estuviese en vida, por ejemplo, un Néstor Kirchner, o si se animara la propia Cristina y entrara en una etapa, en etapas de su vida donde justamente su vida corre peligro, se podrían parar frente a la cadena nacional y decir, el sucesor es Urribarri, vótenlo a él. Y que no quede ninguna duda al respecto. Si ellos tuviesen que elegir, ¿lo elegirían a él? A mí me parece que es el tipo más funcional justamente a tener detrás un grupo político que directamente lo oriente, le ponga los papeles adelante y firme. Aunque él en la práctica, en Entre Ríos, traicionó absolutamente a Busti, que fue quien lo puso,
pero eso es un fenómeno de pequeña escala. No es lo mismo, digamos, cuando se trata de un Estado nacional y los niveles de condicionamiento que puede tener, y sobre todo la incapacidad, digamos, de liderazgo que tiene él en términos personales, ampliamente superado por varios, digamos, funcionarios hoy del kirchnerismo, no solo, digamos, el actual presidente. Está bien. Y te hago una pregunta, ¿y por qué no alguien de la Cámpora directamente? Bueno, ahí hay un problema de inexperiencia total para manejarse en una campaña electoral. Es decir, no hay ningún miembro de la Cámpora con kilometraje como para poder bancarse una campaña electoral nacional sin hacer lo que hizo, por ejemplo, Cabandier cuando le van a hacer una multa. O sea, la Cámpora, pese a todo, no tiene todavía nivel político como para ocupar una presidencia de la nación. No, porque ¿cuál es el problema? La dirigencia la militancia que se genera de arriba para abajo con un fundamento presupuestario y con un contenido, te diría, apologístico, pierde toda posibilidad de comunicación con el gobierno, porque su anclaje está justamente en el sí señor, sí señora. Entonces eso te limita mucho a la hora de hablar de otra manera a toda la sociedad. Entonces vos no estás formando un dirigente, sino que lo que formaste es un funcionario obediente. Y eso es muy difícil de instalar en términos electorales. En cambio, Uribarri es una persona que tiene muchas elecciones encima y entonces puede cumplir medianamente un rol político. Lo demás, yo no he visto ninguna persona de la Cámpora que pueda pararse en una campaña electoral nacional y hacer como si, digamos. Ese es el tema. No pueden hacer como si fuesen un candidato real. No se pueden sacar de encima esa cosa de súcubo, digamos, con su empleador, ¿no? Que es en este momento, bueno, quien maneja el poder ejecutivo, ¿no? Aunque sí, lógicamente son hipermanejables el día de mañana si toman el poder, pero si ocupan un lugar, porque el poder no va a cambiar de manos. ¿Qué sabés de este joven de la Cámpora que mandó para la Corte, Carles se llama, que lo propuso ayer para ocupar el cargo de Zaffaroni en la Corte? Lo que se sabe de Carlese que fue, no sé si el autor intelectual completo de la reforma del Código Procesal que se sancionó en el Congreso y que tiene, digamos, está en discusión en sede judicial hoy, es un discípulo de Zaffaroni de tiempo completo y es todo lo que se sabe de Carles. Es decir, es un juez de la Corte de Partido que se está proponiendo, ¿no? Cuando en nuestro país tenemos realmente gran cantidad de abogados que, por lo menos, más allá de las posturas, hayan tenido una trayectoria de independencia del poder. Es decir, para mí meterlo a Carles en la Corte Suprema es como ponerlo a Cabandier de candidato a presidente. Bueno, esto es para preocuparse, porque hasta ahora ellos, cada movida parlamentaria, cada consenso que necesitaron, consiguieron obtenerlo. O sea, ellos consiguen sancionar las leyes y tienen la fuerza parlamentaria suficiente para imponer esto que yo decía al inicio de la conversación de hoy. El Estado kirchnerista es permanente. Aun cuando dieran elecciones libres, lo que está fijo, porque está fijo para nuestro siguiente proyecto político o para la continuidad si fuera necesario. Esta acción kirchnerista es muy intensa todos los días, es a lo que han apostado en los últimos 6 meses, a kirchnerizar total y absolutamente el Estado argentino. Y yo veo muy poca preocupación o manifestación, por lo menos a mí no me ha llegado nada, de los sectores opositores radicales, macristas o peronistas del Frente Renovador, muy poca observación con estas cosas. No he visto que ellos digan, mire, esto lo vamos a revisar cuando lleguemos. Porque hay que dar vuelta un montón de cosas, todas estas cosas permanentes que han puesto, el Banco Central, es decir, ¿cómo?
¿Vos te imaginás un próximo gobierno con Banoli en el Banco Central, la procuradora Gil Carbó, jueces que han puesto, los jueces de la Corte, todas estas cosas tienen que volar? Lamentablemente se va a necesitar cierto esfuerzo de carácter revolucionario después del 10 de diciembre del año 2015. Vos no podés permitir, no puede funcionar Argentina con esta gente a cargo del Estado. Esta gente tiene que salir, pero yo no observo preocupación en los sectores opositores por esto. No sé qué es lo que creen. ¿Qué es lo que creen? ¿Que por decreto lo van a sacar? No va a ser fácil. Estuve pensando mucho estos días el proceso que hubo en la política después de 1983. En 1983, obviamente, la coalición del Frente que se presentó encabezado por Luder era el que en términos estructurales, presupuestarios, de estructura política, de extensión territorial y demás, era el más profundo como propuesta electoral. Ahora, enfrente estaba, me acuerdo de Alfonsín, que tenía un anclaje con los deseos de la población urbana, básicamente, mucho más aceitado, mucho más actualizado que la que llegó el frente encabezado por Luder. O sea, el frente encabezado por Luder era digamos, un mix, ¿no?, entre lo que salió en el 76 y parte quería permanecer, y con algún tipo de cosmética en algunos candidatos, ¿no?, a nivel provincial. Entonces, lógicamente, perdió. Ahora, ¿cómo recuperó el poder esa coalición de Luder en 1989? Ahí todos los sectores que formaron parte de esa coalición se horizontalizaron para poder reflejar en una gran interna que se hizo con lo que fue el peronismo renovador encabezado por Cafiero, y con eso de alguna manera renovaron estructuras y personas dentro de las estructuras propias básicamente del peronismo, no del sindicalismo, que el sindicalismo, digamos, no cambia con ese tipo de procesos, sino que se adapta a los tiempos, pero no cambia su estructura. Fue Cafiero el que ganó en un proceso horizontal. El peronismo, entonces, lo que sucedió es que como eje de la coalición del 83, no se horizontalizó ante una amenaza electoral de perder, sino que se horizontalizó y cambió cuando estuvo en el llano. Ahora no se nota una reacción, digamos, del peronismo frente a una situación electoral que muchos están leyendo como adversa. Vos viste que se publicó, pero además a mí por otro lado me llegó también de algún que otro asistente a la reunión de gobernadores que se hizo acá en Buenos Aires, la última que se hizo del PJ, en apoyo. Parece que cayó Zanini y dijo, bueno, se vota esto, no se cambia ni una coma, y nosotros nos vamos, si perdemos peleados con los centros financieros internacionales, con las potencias mundiales, es como decir, los enemigos que tuvimos eran los correctos, nos vencieron, y ese es un capital político para volver. Entonces, quizás, no digo que esto vaya a suceder, pero quizás si se estrella, digamos, electoralmente el Frente para la Victoria en octubre, un proceso de horizontalización del sector peronista que lo nutre, que le da los votos, se produzca fuera de las instituciones y a su vez provoque un quiebre del bloque parlamentario. Si se provoca un quiebre del sistema digamos del bloque parlamentario, entonces ahí el kirchnerismo se quedará con 7 u 8 diputados nada más, propios, que va a ser, como puede ser hoy, un bloque de izquierda que va a quedar después de las elecciones del 2000, de este año mejor dicho. Entonces,
Lo que veo difícil que suceda es que se produzca esa fractura, digamos, parlamentaria hoy, de manera tal de que no se pueda poner, no sé, a Carles en la Corte, sacar el proyecto de la Agencia Federal de Inteligencia y demás. Es decir, no he visto conductas históricas de esta naturaleza que frente a una amenaza electoral en los últimos 500 metros se produzca una horizontalización del peronismo que normalmente se caracteriza por ser vertical hasta el último día que está en el poder. Bueno, te voy a hacer varias preguntas, Germán. Número uno, vos estás comentando que Zanini habría dicho que van a ir a fondo con la ideología, aún perdiendo electoralmente, pero ellos se van con los principios, peleados con los centros de poder. Eso te pido que me lo confirmes, de qué se trata, en qué contexto, situación, hasta donde llegue tu información, no hace falta que revele fuentes. El segundo tema es que estás diciendo que vos no ves una quebradura parlamentaria porque no hay antecedentes similares de peronismos en esta situación, con peligros de pérdida del poder, con quebradura, y que la única queda limitada a lo que fue Massa en el año 2013, y eso ya es todo lo que vamos a ver. Después decís, me sorprendió el número, decís que una vez que cambie todo esto, el kirchnerismo puede quedarse con 7 diputados nada más, de no sé, de los 125 que tiene ahora, cada uno vuelve para donde estaba, o se considera en libertad de acción, o se alinea con Massa si es presidente, con Macri alguno, lo que sea, pero que el kirchnerismo queda limitado a algo muy pequeño. Tanto éxodo vos verías, o sea, es tan poco el núcleo kirchnerista puro. Contestame las tres cosas, acordate, lo de Zanini, lo de por qué no una quebradura parlamentaria mayor, por qué nadie se anima ahora, porque a mí me parece que si ahora se animaran a romper el bloque, 10 tipos nomás, mira, 10 tipos que se pasen para el otro lado, digan, nosotros vamos a ser peronistas independientes, pero no va más ningún cambio de fondo, señor, hasta el 10 de diciembre del año 2015 los cambios de fondo no van. ¿No es posible eso? Pues yo creo que si se diera ese milagro político, ya, digamos, cambiarían las cosas fuertemente. La primera es la de Zanini. Bueno, parece que Zanini le comentó a uno de los gobernadores esto. Y a partir de ahí se difundió aún antes de aprobar el documento que se publicó. Y entonces esto generó mucho enojo en los gobernadores. Y el hecho de que no se haya, digamos, partido ahí o modificado ahí, es lo que me llevó un poco a pensar de que por ahí se repetía la experiencia del año 83, ¿no? Entonces, me da la impresión que la reformulación de quién manda en el peronismo se hace solamente fuera del poder. ¿Por qué? Que es otra cosa. La segunda pregunta tuya era por qué no veía la ruptura del bloque parlamentario ahora. ¿Por qué? Porque la respuesta del kirchnerismo para un grupo de los 8 no es la de Menem. Es la destrucción total. A ver. Por grupo de los 8, vos estás recordando aquel sector parlamentario de 1989-1990, que fue el que inicialmente rompió con Menem, donde estaba Chacho Álvarez, donde estaba Caviglia, varios tipos más que había en ese momento. Y Menem, ¿qué hizo con ellos? Trató más o menos de decir, bueno, si quieren ir, váyanse, no hagan mucho quilombo, pero ¿qué necesitan? Digamos, trató de moderarlos. ¿Y acá cómo sería la diferencia con una ruptura? Acá lo que tenemos que ver es que la domesticación viene por dos lados. Por un lado, alguno tendrá carpetas complicadas, pero todos tienen gran cantidad de personas de su entorno íntimo, familiares, políticos, de sangre, digamos, de lo que fuere, dentro del poder. Entonces, si vos te desalineás, no es que a vos te joden y te rajan de toda la fuente de ingresos que tenés, sino que lo hacen con tu mujer, con tu hijo, con tu cuñada. Entonces, hubo una gran generosidad para dar cargos a todos los familiares porque esa es una forma de tenerte agarrado. Porque, digamos, pelearte con quien te hizo esa gauchadita, entre comillas, es reventar el frente interno tuyo. Vos te acordás que una vez nosotros tuvimos en la radio a el diputado Abrevaya, que lo dijo esto expresamente,
que tampoco dijo una tontería ni nada nuevo, o sea, ha salido publicado cuánto le ingresa a la familia de fulano de tal, que es diputado, y cuánto le costaría, cuánto dejaría de percibir si se va. Es decir, la persecución familiar dentro de la, digamos, como consecuencia de desalinearte políticamente, está clarísima. Es decir, es una especie de exilio interno, digamos, que ninguno está dispuesto a soportar. Entonces, es por razones personales, no políticas, que no se va a producir ese quiebre, porque, a ver, nadie se puede ir solo. Si se van 10, no, pues los liquidan a los 10. Al otro día los echaron a todos. Entonces, eso es lo que provoca que inexplicablemente estén todos. Y bueno, pues decir, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, al otro día, cuando ya no tienen el garrote arriba de la cabeza porque el distribuidor del presupuesto cambió, entonces ahí sí recuperan de alguna manera la posibilidad de reformular la oferta que tienen para la sociedad. Pero a mí me da la impresión que ese bloque parlamentario que hay hoy no se va a romper, y cuando se rompa lo que va a hacer sencillamente es drenar los elementos de control que tuvo antes. Y me queda una tercera pregunta, Sí. que ¿cuál era? No, ¿por qué vos ves en el momento de la liberación de las presiones y las extorsiones y todo esto que vos estás diciendo, te muestro la carpeta, los 25 familiares que vos tenés en el estado de los vuelos, si no me votás, por ejemplo, el acuerdo para el ministro de la Corte Carles? Y vos decís que cuando todo esto se vaya, el kirchnerismo son 7 diputados, un bloque miserable de 7 marginales ideólogos que quedaron de 2 décadas atrás, y todo lo demás se reciclan políticamente. Bueno, es lo que pasa, es lo que ha pasado siempre, y bueno, los que han sido kirchneristas en el poder hasta el último día les pasará lo mismo que le pasó a Corach, ponele, que fue un menemista hasta el último minuto, y después quedarán y terminará el mandato lo que entró en la última elección con Forcep, pero el resto no. Quedará ahí como una hiperminoría y nada más. Ahora, el tema es de qué manera se comporta todo el bloque que va a migrar a partir de diciembre del 2015 para el caso de que gane una fuerza que no sea el Frente para la Victoria este año. ¿Por qué? Porque el proceso interno de renovación del peronismo dentro en la década del 80 tenía un factor identitario que era la oposición absoluta a todo lo que quisiera hacer Alfonsín. Esa fue la nota identitaria de lo que fue la renovación en la década del 80. Es decir, prácticas democráticas hacia adentro y oposición en bloque hacia afuera. Esta práctica, digamos, puede llegar a ser, de alguna manera, obstruir un poco la acción de cualquier gobierno que siga, pero es difícil de predecir qué es lo que puede suceder en este sentido. Bueno, Germán, a mí me parece que con las confirmaciones que vos estás dando y la descripción que haces de los manejos políticos, yo no es que me quiera poner en ingenuo porque no lo soy y todo esto lo conozco, sé cómo funciona, sé cómo son los diálogos que hay cuando se conceden estos favores, sé lo que son los mensajes, las cosas que no se dicen, los mensajes implícitos, pero a mí me parece que todo esto que se ha convertido en algo tan común en Argentina y que no hay que creer que es común en todo el mundo, todo lo contrario, Argentina es una excepción dentro de los países del mundo, este nivel de corrupción que llega al nivel tal de que se anula la voluntad política de los representantes del pueblo, porque este es el efecto. Vos cuando votás, no estás votando en realidad a lo que crees que votás, no estás votando una oposición, ni siquiera estás votando vos al oficialismo que crees que votás, sino que estás votando una cosa que después va a tener un juego que no tiene que ver con lo que vos estás creyendo en este momento y que va a estar condicionado justamente por lo que le dan y por las amenazas que tiene. Y esto es la negación de la democracia, en mi opinión. Y claramente yo creo que es así porque vos no estás votando hombres libres que piensan como vos, sino que vos estás votando gente que dice que piensa como vos, pero que le debe acciones y omisiones a quien le facilita la estancia en esa lista. Bueno,
Muy lindo, Germán, muchísimas gracias. Ya volvemos, amigos. Escuchen esto. Sí, por supuesto, era No llores por mí, Argentina, de Charly García, agosto del año 1982, donde hacíamos este mismo tipo de reflexiones, justamente, cómo puede ser que pase lo que pase, pero a su vez queriendo todos muchísimo al país, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿por qué no te vas de Argentina? ¿Qué haces? Nadie, ninguno de nosotros se piensa ir nunca. Mantenemos aquí nuestras posiciones, estamos identificados con la historia, los sentimientos con el país, y esto es para siempre. Cualquiera sea el gobierno que venga, siempre la lealtad al país no se pierde, es lo que uno siente. Hay gente que es más neutral frente a esta cosa, pero no es el caso ni de Germán Hegenstrand, ni mi caso particular, amigos.
Seguimos en Radio Cábanac Internacional, los últimos minutos de la transmisión de este 29 de enero del año 2015. Tres cuestiones de política internacional que quiero compartir con ustedes. Hace instantes se declaró en Kuala Lumpur, Malasia. Kuala Lumpur es la capital de ese tigre asiático, de ese gigante asiático, que el vuelo de Malaysia Airlines de marzo del año pasado, MH370, se declara accidente y se da por muerta a toda la tripulación y a los pasajeros. Lindo nuevo chiste emitido por el gobierno de Malasia, que jamás aclaró esta cuestión, que claramente fueron jugando con un argumento, con otro argumento, pero ellos saben bien lo que pasó. Y el reciente accidente que hubo de otra línea aérea malaya que volaba desde Indonesia, no sé si hacia China o hacia Filipinas o si volaba, pero volaba por ahí, digamos, quizás iba de Indonesia a Malasia, que esto fue hace un mes y medio, 2 meses, vieron que se encontraron todos los pedazos, la gente, todo, conforme nos explicaron el año pasado distintos asesores, siempre que vos tenés un accidente de esta magnitud, enseguida encontrás la prueba. De este vuelo 370, MH370 el año pasado, jamás apareció nada y esto es lo que es técnicamente imposible. Y yo en su momento, el primer día, dije, esto es un secuestro de Al Qaeda, alguien que quiere perjudicar al gobierno de Malasia, que es musulmán, justamente musulmán, ofende musulmán, le hace la vida imposible, ¿para qué? Para dañarlo, pues el objetivo de las organizaciones tipo Al Qaeda, Estado Islámico, es tomar el poder en los países musulmanes. Yo no estoy de acuerdo con esta declaración del gobierno malayo, me parece otra farsa, sin perjuicio, que sirve para juicios, indemnizaciones, a la gente le va a dar un montón de plata, más allá de la Convención de Varsovia, pero le van a dar muchísimo dinero. Ayer a la mañana, mientras estábamos aquí en la transmisión de Radio Cábanac, incidente en el Golán. El Golán es la meseta que separa Siria del Estado de Israel. En realidad hay Golán sirio y Golán israelí. Ahí hay una separación de fuerza de las Naciones Unidas entre Siria e Israel ya desde el año 1973. Hace 2 semanas hubo un incidente, Israel replicó contra una avanzada de Hezbollah. Hezbollah es el partido chiita del Líbano, que también anda por ahí dando vueltas. Le dio a un transporte de ellos, bueno, murieron 7 hizbalitas, o sea, hizbalitas son los seguidores de Hezbollah, uno lo puede llamar así, de esa manera. Resulta que había un general iraní ahí que también murió. Irán juró venganza, Hezbollah juró venganza. Hezbollah quiere decir simplemente partido de Dios, y es la vertiente chiita del Islam, que es fuerte en Irak, centralmente está en Irán y también en Líbano, en las comunidades chiitas del Líbano. También hay sunitas en el Líbano, pero en el Líbano también son muy fuertes los chiitas. El partido chiita lo dirige un terrorista llamado Hassan Nasrallah, cuya máxima diversión es entrar en guerra justamente contra el Estado de Israel. Lo puede hacer desde la frontera siria o lo puede hacer desde la frontera libanesa. Y lo que ocurrió ayer es que vino la venganza de Hezbollah por el incidente de hace 2 semanas, donde Israel le dio a 7 hizbalitas. Y ayer, ¿qué pasó? Le dieron con un misil antitanque a un carro de transporte israelí, 2 soldados muertos, otros 5 heridos, lamentablemente. Las pérdidas humanas son tremendas en esa zona. No es un tema de cantidad, no es que muera mucha gente, pero cada vida se siente. Son ejércitos súper profesionales todos, los buenos, los malos, los árabes, los cristianos, todos son tipos súper profesionalizados para la guerra y hacen de la guerra una cuestión importante de sus discursos políticos. Así que esta noticia la queríamos comentar también. Te dejo el remate político final del país, estimado Germán Gegenchat. Bueno, quería terminar un poco terminar de contestarte en realidad el tema del quiebre parlamentario. Vos fijate que es tan así el dominio que surge de los hechos, ¿no? Pues yo trato de darle un significado al hecho sin cargar la tinta, digamos. Pero vos fijate que el Frente Renovador nació desde una base territorial y no desde una base parlamentaria, no fue un quiebre parlamentario. ¿Esto qué quiere decir?
que los métodos, digamos, que habíamos descrito antes, no se dan con lo que uno conoce normalmente como varones de conurbano, que en la medida que logran financiar los presupuestos con los recursos de su propio territorio, tienen libertad política para amoldarse a la demanda de los cambios de opinión urbanas que se van dando, ¿no?, en función de los resultados de un gobierno. Perdóname, ¿cómo es el término cambio de opinión urbana? Sí, cambio de opinión urbana, es decir, la percepción que del gobierno nacional tiene la gente que vive de su trabajo y que no recibe, digamos, aportes directos de subsidios o de planes y demás, o por lo menos que estos no forman parte de o no son el hilo de su subsistencia. Entonces, estos son los que se pueden adaptar a los cambios del tiempo. Entonces, no podemos tener ofertas electorales que reflejen la opinión, si no tienen libertad de expresión, los mismos que van a buscar la representación. Entonces, este fenómeno que se da, hay que observarlo con atención, porque de nuevo, no hay posibilidad de tener un régimen democrático y republicano como la sociedad argentina en su conjunto quiere, si no hay un desarrollo económico tal en donde no solo, digamos, disminuya la pobreza, sino que esa disminución de la pobreza tenga como resultante la emancipación, que sea gente libre de opinar porque tiene un trabajo que no depende de la mano del Estado, que no está a tiro de decreto, como me gusta decir a mí a veces, ¿no? El tener o no tener, el llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes. Y por último, hace mucho que no hablamos de Ucrania. Bueno, Ucrania, la guerra de Ucrania es más importante en magnitud que que la de Irak, ¿eh? O sea, en este momento estamos en el peor momento de los enfrentamientos, absolutamente el peor momento. ¿De qué se trata la guerra de Ucrania que empezó hace un año? Simplemente provincias secesionistas dentro de Ucrania que responden a la cultura geopolítica de Moscú, de Rusia, de la vieja Unión Soviética, con mayoría étnica o comunitaria rusa, que se insurrecciona y dice: nosotros acá rompemos con el poder central de Ucrania, rompemos con Kiev, rompemos con Kiev y bueno, nosotros en principio queremos formar parte de Rusia, aunque Rusia dice que no, que eso va a ser como un país independiente. Y están peleando por las principales posiciones. Hay muchísimos muertos. Ya dicen que hay 8.000 muertos en estos combates. Es mucho. Para la guerra moderna es mucho. Vladimir Putin, el jerarca del Kremlin, está dando menos apoyo a los rebeldes de lo que se creía. Está apoyando, pero uno podía suponer hace unos meses que va a decir: mire, señores, esto no se toca. Lo hizo solamente con Crimea, ¿eh? Recordemos, el año pasado hubo un referéndum constitucional en Crimea, 97-3 o 97-2% salió, 1% de blancos y nulos. Crimea es parte de Rusia, vuelve a ser parte de Rusia. Pero está muy complicada la situación. Lo bueno que está teniendo bajo perfil, los líderes europeos están hablando menos del tema y eso es favorable a los intereses de Moscú. Por otro lado, muy tocado con la caída del petróleo. Germán, la caída del petróleo, $43 el barril. Yo recuerdo hace unos meses, amigos, yo les dije cuando estábamos a 96, le dije: esto vuelve a 38, el petróleo va a caer a 38, me daba así técnicamente, a la caída le falta un toque, después va a empezar a subir de vuelta, pero ya me llegaron reportes de que en Estados Unidos los despidos de personal en las compañías petroleras son verdaderamente altos. En Estados Unidos inmediatamente hay flexibilidad laboral, es un país, dentro de todo el daño que ha hecho el Partido Demócrata norteamericano, que es el Partido Socialista de los Estados Unidos, lo que no pudo tocar es la flexibilización laboral, que es muy grande. Es decir, simplemente es employment at will, la gente trabaja hasta que el empresario quiere, después se despide, se paga indemnización si está pactada, pero si no está pactada, o esté pactado o no, si hay seguro de desempleo. Funciona muy bien ese tema. Inmediatamente cuando una actividad cae, hay despido, y después pasa lo contrario, ¿no? Cuando la actividad para arriba, no hay plata que vos puedas, no te alcanzan los fondos para pagar empleados. La gente está acostumbrada a una mentalidad más cíclica en este sentido, así que bueno, pero yo digo, si en un país tan flexible como Estados Unidos
Hay despidos, me imagino, los despidos y las desinversiones que deberían existir en Argentina en una situación similar, donde el crudo va claramente para abajo, es la tercera, cuarta parte de lo que era en el año 2008. Recordemos, en el 2008, cuando fue la crisis del campo acá, el barril de petróleo eran $148, de hace prácticamente 7 años. $148, estamos en 42, 43. El tema del petróleo es un tema, ¿no? Porque justamente había logrado unos acuerdos importantes, China, digamos Rusia con China, lo cual lo ponía también en una acción geopolítica, digamos, a la par, digamos, de los intereses de China. ¿Por qué? Porque claramente la Unión Europea le estaba aplicando sanciones por el tema de Crimea. En ese contexto logró los acuerdos con China. Geopolíticamente decía, bueno, ahora tengo quien me compre si resulta que buscan otra fuente, Europa, para mi hiperproducción en hidrocarburos y gas. Y la verdad es que le salió tiro por la culata, porque digamos, le compre o no le compre la Unión Europea o China o lo que sea, el problema es que se fue al piso el precio, que es algo que no tiene nada que ver con la decisión, digamos, o sea, no, nada que ver no, pero sí es algo mucho menos manejable, que no se maneja con la virome y un acuerdo. Vos sabés que en el año 2010 tuve la suerte de estar en Jerusalén, en lo que se llama la Casa del Presidente, que es donde el presidente cumple su función. El presidente en ese momento era Simón Pérez. Simón Pérez nos recibe, somos un grupo de 15, 20 argentinos, te recibe en un salón, él se sienta y habla de lo que se le da la gana, porque un tipo, imagínate, 90 años, vio todo en la política, un tipo de casi 80 años de participación política, con mucho conocimiento de la política internacional, sabés que entiende perfectamente español, o sea, nosotros le podíamos preguntar en español y él contestaba en hebreo, y había un traductor de hebreo, pero la ida no hacía falta traducción porque el tipo entendía todo. Y varias cosas dice, unas merecen un programa especial, lo que yo hablé con él. Primero, muy agradecido con Perón y con Evita, por el apoyo que le dieron al naciente Estado de Israel. Él trató directamente con ellos, no dijo, viste que la gente dice, no, Perón era nazi, bueno, esto, desmentida total por parte de Simón Pérez, especialmente grandísimas palabras hacia la compañera Evita, porque Evita era la que le decía, Perón, apoyalos, comprales, ayudalos. Y la otra cosa que dijo, esto es una cosa increíble, es como para un manual de ciencia política práctica. El tipo en un momento se pone como reflexivo, se agarra la cabeza y dice, miren, yo no sé lo que pasa, pero todo sistema autoritario, totalitario, cuyo líder encuentra petróleo, se vuelve loco, es como que se agranda, se siente poderoso, se siente omnipotente, y a mí se me ocurrió pensar ahí en este dictador que está en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país del África Central que tiene un pedazo de territorio y después tiene una isla, Y ahí, bueno, es un país chiquito, es un país de habla hispana, porque era colonia española, Guinea Ecuatorial, y pensé justamente en los distintos dictadores, Obiang se llama, antes estaba Macías, pero además dictadores criminales, o sea, olvídate, vos abrí la boca, ya está muerto, nosotros estaríamos muertos ahí. Y ya eran así los tipos antes de tener petróleo, en los últimos años encontraron petróleo, pero es como que le entran al país, qué sé yo, 10 millones de dólares por día, 200, un país chiquito, no sé si llega al millón de habitantes, o sea, es una cantidad de dinero gigante y son países con dueños. Y el tipo dice eso, los que encuentran petróleo se vuelven locos, se creen en el centro del universo, a mí no me toca a nadie, por lo que es esa canilla. Imagínate cómo se ponen con la subida de los precios del petróleo, que es lo que le pasó al kirchnerismo también, en la grande del kirchnerismo, no en este caso con el petróleo, sino con la soja. Dice, la soja es mía, está acá, sí, la producen ustedes, pero es mía y yo hago lo que quiero. Por eso vino la confiscación del campo durante todos estos años. Ahora estamos en el proceso inverso, estamos en un proceso de caída de commodities. Si la subida de commodities, Germán y amigos, potencia a los dictadores y fortifica los proyectos totalitarios y los valida, la caída de los commodities prolongada en el tiempo debería políticamente
ocasionar lo contrario. Y la caída de los commodities en los países del tercer mundo, comunistas, fascistas, fundamentalistas, debería ser un factor de liberación y de reconquista de valores de la libertad y la democracia. Esto es lo que yo creo, pienso y lo lanzo como teoría. Por supuesto que no debe ser ninguna novedad, lo debe haber dicho un montón de gente, pero yo lo desconozco. Por más que parezca algo obvio, si el kirchnerismo se fortaleció con la subida de la soja, tendría que destruirse con la caída. Y si el kirchnerismo creyó que se iba a convertir en Qatar o en Arabia Saudita por Vaca Muerta ahora debe estar muerto, y si no debe haber nada rentable, ni con el petróleo a 100 era rentable, me imagino que ahora ni hablemos, estamos en un proceso de desinversión que debería matar al gobierno económicamente y políticamente. Estos procesos que vos decís se dan, es como que acompaña o causan o acompañan el deterioro de los gobiernos así que tienen características autoritarias. Y vos fijate de que una forma de mantenerse fue tomar YPF y tratar de fabricar un monopolio de base legal con la última ley de hidrocarburos. Es decir, poder transformar ese 50% que tienen de una sociedad que en realidad tiene el 30% de ese sector económico, la quieren a fuerza de ley poder hacerla central como fuente de recursos para financiar, digamos, su tema político. Esto es verdad que sucede así, y justamente nosotros nos llevamos al extremo el proceso venezolano, porque en Venezuela el Estado tiene el petróleo. Acá el Estado no tiene la soja, no es el propietario absoluto de la soja, tiene que cobrar impuestos sobre la soja, y entonces en algún momento la gente le para el carro. Ahora, esto están tratando de lograrlo dándole monopolio a las cerealeras, o un oligopolio con 2 o 3, y presionándolos para que liquiden lo que tienen de stock. Entonces vos fijate que ahora van a entrar $2.000 millones por un acuerdo con estas cerealeras que la obligan a vender en baja de los precios de este commodity. Entonces de una manera u otra siempre se las arreglan. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por la atención. Mañana viernes seguimos, no sabemos con qué, pero seguramente va a haber muchísimas noticias. Y estamos pensando ya para la semana que viene tener bastantes invitados aquí en el piso de Radio Cámara. Hasta mañana, amigos. Para mí, país pujante, ya me equivoco yo, pero bueno, será esto. Cambiemos de tema. ¿Vos sos malo? ¿Qué hacemos? ¿Dónde te ves? ¿Qué hacemos? Señor, no hablo más, los condeno a todos y que se jodan todos por hacer todo mal. Usted está escuchando Radio Cámara Internacional, bajo la dirección y conducción de Carlos Maslatón.